La orden para los sacerdotes era que ese fuego tenía que arder continuamente, no tenía que permitir que el fuego se apague, porque había holocaustos a la mañana, había sacrificios por la tarde, y continuamente ese fuego tenía que arder en el altar, ¿sí? Y ese humo y esa fragancia tenía que subir a la presencia del Señor continuamente, ¿verdad? Y ese altar tiene que arder también en nuestro corazón. ¿Sabe que ahora somos el templo de Dios? Él habita en nosotros. Y nosotros somos un templo, y en ese templo tiene que haber alabanza, en ese templo tiene que haber adoración, en ese templo tiene que haber acción de gracias. En ese tiempo el Espíritu tiene que fluir continuamente en nosotros. El diablo quiere apagar el altar, no permita que el altar se apague, no permita que el fuego se apague. Cuando usted ve que se está apagando, ¿y cómo me di cuenta? Y cuando ya se empieza a desanimar, se empieza a caer, empieza a perder las ganas. Se te va la voz, se te está apagando el micrófono. Cuando el micrófono va y viene y el pastor sigue hablando, que no se desanima, sigue. Gloria, ahí está. Uno tiene que buscar del Señor más. ¿Amén? Esa es nuestra responsabilidad. Gloria a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Gloria, bajar un poquito. Ahí está mejor. Ahí va. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que estamos en la tierra? Amén. Así que, hermanos, si pasan cosas, no se asusten, porque tienen que pasar. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un cuerpo corruptible? ¿Qué significa un cuerpo corruptible? Nuestro cuerpo, que es corruptible. ¿Qué significa? ¿Qué le parece? Se va gastando, ¿verdad? Desde el momento en que nacemos, este cuerpo se va gastando. Así que le pedimos demasiado al cuerpo, el cuerpo que se va gastando desde el momento que nacemos, porque es corruptible. Pero Dios tiene un regalo, Él tiene un cuerpo nuevo, es un cuerpo incorruptible, incontaminado, inmarcesible, un cuerpo inmortal, eterno, ¿amén? Eso es un regalo que Dios tiene. No vamos a ser almas desnudas en el cielo, vamos a tener un cuerpo, dice la Biblia, semejante al cuerpo del Señor resucitado también, es un cuerpo glorificado. Eso viene, hermano, esas son las glorias venideras. Por eso el apóstol Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables, como que tenés que poner una balanza lo temporal y lo eterno, dice, y en lo eterno se compara con lo eterno, con lo que viene, con lo que Dios va a hacer. ¿Se imagina lo que va a hacer ese cuerpo nuevo? ¿Se imagina lo que va a ser la venida del Señor? En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, arrebatados a la gloria del Señor. ¿Se imagina el cielo, hermano? ¿Se imagina la gloria? Uno a veces ve fuego artificial y dice, ¡ah! ¡Qué tremendo los fuegos artificiales! ¿No? Y el hombre o ve la aurora boreal, o ve algo que sucede en el cielo y se admira y se pone, ¿no? Imaginen lo que es la gloria de Dios, lo que es el cielo, las cosas que vienen, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni están en ningún corazón de hombre. No, como que no podemos imaginar lo que va a venir, donde vamos a estar. Es algo glorioso y esa es la esperanza del creyente todos los días. Por eso cuando se mira al espejo se va despidiendo de este cuerpo. Este cuerpo ya falta poco, ¿sí? Porque Dios tiene uno mejor, tiene algo maravilloso. Amén. Así que las aflicciones del tiempo presente son del tiempo presente, no son comparados con lo que viene, con la herencia, con lo que vamos a recibir. Amén. Y ese es nuestro tesoro maravilloso y esas son las buenas noticias. Y por eso seguimos adelante. ¿Amén? Y seguimos tosiendo, déjenme. Gloria a Dios. No me achico un que tosa, hermano. No me importa. Mientras usted me aguante, no hay problema. Cuando usted diga, bueno, pastor, no lo aguanto más, cerramos y nos vamos. Amén. Hay 3 pilares en la vida del creyente. Estuvimos hablando un poquito. 3 pilares. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 pilares? ¿Qué es un pilar? ¿Para qué sirve un pilar? Para sostener, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de 3 pilares, hablamos 3 elementos que sostienen la vida del creyente. ¿Cuáles son, Adrián? La paciencia, la consolación. Bueno, eso es lo que proviene de la palabra de Dios. Eso lo vimos la vez pasada.
¿sí? La palabra de Dios produce consolación, paciencia y esperanza. Por eso estuvimos hablando acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque de la palabra encontramos la consolación, encontramos la paciencia o la constancia y la perseverancia y la esperanza que nos da la palabra de que en medio de lo que vivamos Dios nos va a dar victoria. Amén. Y esa fe viene de la palabra de Dios. Pero hay 3 pilares importantes en la vida del creyente, que son la fe. Número 1, la fe, que ya lo vimos, ¿sí? Sin fe es imposible agradar al Señor. Hebreos 11:6, la fe es la certeza, la seguridad. Si lo que Dios dice, eso se hace, hay que darlo por hecho. El segundo pilar es la palabra del Señor y el tercer pilar es la oración. Sí, más adelante vamos a hablar de la oración. La vez pasada hablamos de la importancia de la palabra de Dios. Es tan importante la palabra de Dios que es la que produce la fe para creer. ¿Sí? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tu fe está condicionada a tu conocimiento de la palabra de Dios y a tu fe en esa palabra, a esa confianza que pones en esa palabra que Dios te da. Dios te da una palabra. Dios le dio una palabra a Abraham y Abraham tenía que creer lo que Dios le decía. ¿Qué hizo Abraham? Dice Génesis 15:6, él creyó y fue contado como justo, agradó a Dios. ¿Sí? Y agradó y Dios lo bendijo. ¿Qué hizo simplemente Abraham? Creyó a la palabra de Dios. Veo que es tan simple como eso. Dios espera que le creamos. Pero ¿creer en qué? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Dónde están los hechos de nuestra certeza? Esos hechos se encuentran en la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver ahora, y creo que no lo vamos a terminar hoy, pero lo vamos a ver el domingo que viene, porque la palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios es una palabra que es aplicable a nuestra vida hoy y es el consejo que Dios nos da para que nos vaya bien. Es un consejo que Dios nos da. Es la palabra de Dios ¿para qué? Para que no andemos a oscuras, para que no andemos sin rumbo, sino que sepamos cómo vivir, cómo caminar, qué es lo que a Dios le agrada. Y eso lo recibo de la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de la familia, vamos a hablar un poquito acerca de los matrimonios, de los hijos, de nuestra vida social también, de los jefes, de los empleados, de los empleadores. Vamos a ver cómo ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana la palabra de Dios para que nos vaya bien. Poneme Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26. Hasta el 28. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Sí? La bendición, fíjese lo que dice, la bendición: si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, Moisés, el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra y Moisés, en vez de darle instrucciones para la guerra, ¿sabes lo que hace? Le da la palabra de Dios. En vez de prepararlo, bueno, vamos a tener una estrategia, vamos a armar tanques, escudos. Él dice, yo les voy a dar la estrategia para que les vaya bien en la tierra que Dios ya se lo entregó, porque tienen que ir y tomarla, nada más. Tienen que poseer, tienen que ir y tomarla. Después de 40 años, ya pasaron 40 años, estamos en el libro de Deuteronomio, ellos estaban por entrar, perdieron 40 años por incrédulos. Vio cómo la incredulidad te arruina la vida. Por incrédulos dieron 11 jornadas, tenían hacia la tierra prometida y tardaron 40 años. De los cuales la primera generación murió y vino una segunda generación que le cree a Dios. Y Moisés le dice, bueno, ahora están a punto de entrar y lo que les voy a dar es esto, la palabra de Dios. Es la bendición de Dios. Entonces, eso es lo que le está diciendo. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, el versículo 19. Mira la importancia de la palabra. Dice, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué puso delante Dios?
la vida y la muerte. Dios le pone delante para que el hombre pueda elegir. Amén. Dios nunca te deja a oscuras. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, lo que te va a hacer bien y lo que no te va a hacer bien. Si pones mi palabra, te va a hacer bien. Si no pones mi palabra, te va a ir mal. ¿Sí? Así de simple, Dios lo pone delante. Pero mire lo que dice. Cómo me encanta Dios. Y viene el consejo. Escoge pues la vida. O sea, no solo Dios te dice, bueno, este es el camino que debes andar y va a tener una buena vida. Si elegís este otro camino no te va a ir nada bien. Y se queda ahí el Señor a ver qué vas a hacer. Sino Él da un paso más allá. Es como que se acerca. Es como que el Señor se te pone en el oído a susurrarte y a hablarte, ¿no? Una vez que te dice las cosas, es como que el maestro pone los deberes que tenés que hacer, te toma la prueba y vas a tener que escribir ahí, y es como que se acerca y te dice, te da la respuesta, ¿no? Como que te da la respuesta de lo que tenés que hacer. ¿A cuánto le gustaría que el profesor le dé la respuesta de la prueba? ¿No? A mí, que Señor, ayúdame todos los días, cada vez que tenía que rendir un examen. Pero qué bueno es eso. Eso es lo que hace Dios. Se le pone en el oído al hombre, ¿no? Primero le muestra y después se acerca y le dice, escoge pues la vida, ¿no? Como le dice, elegí esto, ¿no? Y eso, hermano, muestra el deseo de Dios para que nos vaya bien. Es para que podamos entender, quizás no, a veces lo leemos de corrido y no comprendemos, ¿no? Pero es Dios acercándose a nosotros. Es Dios agarrándote cuando vas a agarrar la lapicera y vas a poner la respuesta, la decisión que vas a tomar frente al llamado de Dios, porque Dios te llama, hay un llamado de Dios, hay una palabra que Dios te trae a tu vida, y antes de que tome la decisión, justo antes, fíjese que el pueblo todavía no había decidido. Antes de que tome la decisión, antes de que cometas un error, antes de que escribas esa hoja, y una vez que escribiste ya está. Ya no se puede borrar eso, porque ya tomaste una decisión. Antes que suceda todo eso, ¿qué hace Dios? Se acerca a susurrarte al oído y decirte lo que tenés que hacer. Eso me marca, hermano, el deseo de Dios de que nos vaya bien. ¿Por qué lo digo esto? Y para entenderlo le voy a hablar del contexto del pueblo de Israel. Pero estamos hablando de un pueblo rebelde, terco, incrédulo, duro de cerviz, que no aprendía una y otra vez. Y a pesar de todo eso, Dios, a pesar de todo eso, no solo les entrega la tierra como Él lo prometió, sino que Él es como que renueva su pacto, renueva su palabra. Es como aún así le da una oportunidad más, a pesar de todo eso. Y es como somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos habla? Y es como que continuamente Él viene a hablarnos, pero no solo a hablarnos, sino Él se acerca a nosotros y te dice, escoge pues la vida. Escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas. Acuérdese que sin Dios la gente como está muerta, la gente no vive, está muerta. Sin Dios no sabe lo que es la vida. Cristo dijo, yo vine a darles vida, porque ustedes no tienen vida. Son un desastre. Se autoflagelan, el mundo se autoflagela. Somos autodestructivos. El pecado ha puesto en nosotros esa naturaleza autodestructiva. Todo lo rompemos, todo lo arruinamos la familia, arruinamos lo que hacemos. El pecado arruina todo, trae ruina. Por eso el pecado es sinónimo de ruina. Cuando vas a pecar, pensalo, porque eso es lo único que trae. En vez de placer, te arruina y te lleva al cementerio, te arruina todo. Él dice, escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Y quién? Y tu descendencia. ¿Ves? Ya está hablando el Señor de la familia. No solo en la familia, sino en los hijos y en los hijos de los hijos y en tus nietos, para que realmente puedas experimentar la bendición de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es una vida plena, es una vida abundante. Fuimos creados en la bendición. Dijo desde el principio en Génesis que todo lo que Dios había hecho era bueno, y no solo bueno, era bueno en gran manera, era abundantemente bueno. Todo lo que el hombre tenía en perfecta comunión con el Señor. Y el Señor le da la palabra y se acerca y dice, elegí bien, escogé
la vida. Elegí la vida. Muchas gracias. Y ese es el deseo de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la familia. Y cómo tener un hogar feliz. Y cómo tener un matrimonio feliz. Acompáñeme. Poneme el versículo 20. Así que lo terminamos. El 20 dice, mire lo que dice. Para que vivas y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Mire el consejo, como que Dios te habla al oído y te dice, la clave está en entregarte totalmente a mí. Amarme. Amarme es darme el primer lugar en tu vida, ¿sí? Porque el primer lugar lo ocupan aquellas cosas que amamos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios te dice, amame a mí. Amame a mí. Porque de Él viene todo lo bueno sobre vos. Amame a mí. O sea, ¿qué tengo que hacer, Señor? Amame a mí, te dice Dios. Vos buscame a mí. Y yo me encargo de todas las cosas. Amame a mí. Siguiéndole a Él. Atendiendo a su voz. Mire qué consejo le da Dios al pueblo. Un pueblo que hizo todo lo contrario. Por eso la Biblia me sirve a mí como ejemplo. ¿Qué hicieron ellos? Todo lo contrario. ¿Y qué pasó? Cayeron en la ruina, cayeron en el cautiverio, perdieron la bendición de Dios, lo perdieron todo, ¿sí? Hasta el punto que hasta en el año 70 después de Cristo ni el templo les quedó. Perdieron hasta dejaron de ser una nación, el pueblo de Dios. Era el pueblo santo, era el pueblo que era diferente, era el pueblo que tenía que mostrar que tenían una relación tan profunda y tan única con Dios que ellos iban a ser bendecidos en medio de todos los pueblos. O sea, la relación que ellos tenían con Dios iba a ser tan visible que todos iban a ver cómo su Dios los bendecía a ellos. A pesar de eso, ellos no escucharon, no atendieron la voz del Señor y no lo siguieron. Y mira lo que dice, porque Él es vida para ti. Cuando vimos Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Y la vida. Él es vida para ti. Juan 10:10 dice, yo vine a darles vida. La vida no se encuentra en el mundo, la vida se encuentra en Dios. La vida no se encuentra en ningún objeto. La vida no se encuentra en ningún ídolo. La vida no se encuentra en nada de lo creado. Solamente la vida se encuentra en Dios. Solamente en Jesucristo encontramos la vida. Lo que realmente puedo entender lo que es la verdadera vida, la abundancia y la bendición de Dios. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, la tierra que Dios le había prometido, el lugar donde ellos tenían que reposar. Dios dijo, ustedes van a entrar, pero una vez que entren, acuérdense de ponerme en primer lugar a mí, escúchenme a mí, atiéndanme a mí y síganme a mí. Hizo un consejo para cada uno de nosotros. Cuando viene el consejo de Dios, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Atendemos el consejo o decidimos nosotros después qué hacer? ¿Tomamos el camino fácil? ¿Tomamos el camino corto? ¿Elegimos nosotros lo que más nos gusta o atendemos? No, pero lo que Dios me dice es complicado, no lo veo, no lo entiendo. No se trata de que lo entiendas, de que lo veas o que sientas o no sientas. Se trata de hacerle caso, obedecerle a Dios, porque Él conoce el futuro, Él sabe lo que te va a hacer bien, Él ya tiene planeada tu vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene planeada tu vida? Dios tiene planeada ya tu vida. O sea, si no estás en el propósito de Dios, estás fuera del plan. Y cuando estás fuera del plan de Dios, así está tu vida, hermano. Un día arriba, un día abajo, amargado, triste, se te va la vida, metes la pata, después lo querés arreglar, después le pedís a Dios que te ayude, que te lo arregle. Y así vas remendando, vivís una vida remendada. Toda remendada, ¿sí? ¿Vio esa ropa que tiene remiendos por todos lados? ¿Sí? Así andás, si Dios quiere que uses ropa nueva, sin remiendos. Una ropa que puedas lucir y no una ropa toda remendada. Y así está nuestra vida. Y dijimos que el mundo es un cementerio, y es verdad, porque el hombre necesita nacer de nuevo. ¿Cómo amar a Dios como Dios quiere que le amemos? Con un corazón lleno de pecado. Es imposible, ¿verdad? ¿Cómo obedecer a Dios con una naturaleza pecadora? ¿Pensó en eso? ¿Cómo hacerle? Es imposible, ¿verdad?
Por lo cual la ley que hace, la palabra de Dios me muestra lo pecador que soy, lo malo que soy. Pero Dios dijo, voy a hacer un pacto nuevo. Y en ese pacto, ¿qué va a hacer Dios? Pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones. ¿Qué quiere decir? Dios dice, yo le voy a dar un corazón nuevo, ¿sí? Y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que ahora me amen. Para que amen mi palabra. Para que me sigan a mí. Y eso es lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Un nacimiento espiritual. Y eso es lo que nos habla la Biblia. Tenemos que nacer de nuevo para vivir una vida nueva. Si no nazco de nuevo, tengo el corazón viejo. Y ese corazón viejo está contaminado por el pecado. Necesito un corazón nuevo, un corazón tierno, un espíritu nuevo, una vida nueva, que ahora sí pueda relacionarme con Dios, pueda amar a Dios. Y en esa vida nueva y en ese corazón nuevo, Dios también me ofrece una vida nueva. Y para poder entender, a veces decimos, bueno, pero ¿cuáles son los consejos para tener un matrimonio feliz, un hogar feliz? Y decimos, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, claro. Pero si no nací de nuevo, si no tengo un corazón nuevo, si no tengo una vida nueva, solamente van a ser palabras que no voy a poder cumplir. Porque mi naturaleza tiende a hacer todo lo contrario. Es una naturaleza torcida que va en rebeldía contra la voluntad de Dios. Rebeldes. Y por más que me parezca bueno, no voy a poder hacerlo y voy a ir en contra. Por eso necesito ese corazón nuevo y necesito nacer de nuevo para vivir una vida nueva, la vida cristiana, la vida de Dios, la nueva vida que Cristo vino a darnos. Acompáñenme si ahora vamos a hablar al libro de Efesios, capítulo 4. Ya estamos entrando, ya quédese tranquilo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer el 17 primero. (4:17) dice: esto pues digo, porque hermano, lo que vamos a hacer, vamos a leer un poquito el contexto para entender la palabra de Dios. Vamos a charlar, vamos a entender, vamos a comprender y no vamos a sacar un texto fuera de contexto para tener un pretexto y decir cualquier cosa. Porque se ha hablado tanto acerca del matrimonio y la familia, y la mujer se somete al hombre, yo soy la cabeza, vos te sometés ahí, te quedás ahí, lo que yo hago. Y la Biblia no me habla de ese tipo de sometimiento. Entonces, para poder entender, porque sacamos un versículo de contexto, dice, la mujer sométase al marido, mirá lo que dice acá, vos te tenés que someter, a vos me tenés que hacer caso. No es así. No es así. Y para entender que no es así, yo debo leer el contexto en el cual ese pasaje fue escrito, para comprender lo que Dios está diciendo. Primero le está hablando a personas que han nacido de nuevo, no personas que tienen un corazón viejo, no personas que tienen una naturaleza pecadora que domina su vida. No habla del dominio del hombre sobre la mujer. Entonces está hablando de un corazón nuevo, un corazón lleno de amor, un corazón que ama a Dios. Y en base a ese corazón empiezan a dar los consejos de cómo diseñó Dios el matrimonio, cómo lo diseñó. Porque, hermano, para entender, número uno, el matrimonio no es la idea de ningún hombre. El matrimonio fue idea de Dios. ¿Amén? No le dijo a Adán, ay, me gustaría tener una mujer. No fue así. Dios lo vio a Adán y dijo, no es bueno que esté solo, le haré la ayuda idónea, el complemento para que él realmente esté ahora completo. ¿Cómo estaba Adán sin la mujer incompleta? O sea, y Adán no sabía de qué manera solucionarlo, Dios sí sabía. Por eso, cuando Dios le hace la ayuda idónea, lo que hace Dios es completar al hombre para que ahora sea uno y para que él esté completo y no le falte nada. Amén. No le falte nada. O sea, que no es el hombre aquel que se tiene que enseñorear y dominar a la mujer a su antojo, porque esa no era la idea de Dios. Esa no era el propósito de Dios. Amén. Ese no era el diseño que Dios tenía. Pero vamos a leer, vamos a entender un poquito acerca de eso. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los que no tienen a Dios, que andan en la vanidad de la mente, ¿sí? En su mente vacía, en su naturaleza caída. Ya no seas
como eras antes. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. Versículos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ves? Está hablando de lo que era antes y lo que es ahora, lo que es la nueva vida en Cristo. ¿Cómo debo vivir ahora como cristiano? ¿Cómo es mi vida nueva ahora? Porque a veces hay cristianos que viven como vivían antes, hermano, y no puede ser así. Si naciste de nuevo, tenés un corazón nuevo, también tenés una vida nueva, que es la vida de Dios, que es la vida de Cristo, ¿sí? Donde impera el amor de Dios. Entonces estamos viendo que hay una vida vieja, pero también hay una vida nueva. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, es como quitarse la ropa vieja, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos son los malos deseos del corazón. Dice Jeremías, el corazón es perverso y engañoso, por eso no te guíes por tu corazón ni tus emociones. Esos malos deseos que son deseos egoístas, que lo único que hacen es pensar en satisfacerte a vos mismo. El hombre sin Dios se transforma en un ser egoísta que solo piensa en él, en él, en él y en él. Y hay muchos cristianos que solo piensan en él, en él, en él, en él. Dicen, no es así. Hay que cambiar esa ropa vieja. Ahora sos ropa nueva, ahora tenés una vida nueva. Ahora sos una nueva criatura en Cristo. Ahora sos un hijo de Dios y debes comportarte como un hijo de Dios. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambiando la manera de pensar, porque esa vieja manera no sirve. Vamos a seguir avanzando. Poneme el capítulo 5, versículo 1. 5.1. Qué rico. 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren la vara donde la pone el apóstol Pablo, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos de mamá. ¿A quién tenemos que imitar? Ahora vamos a entender de qué manera lo tenemos que imitar. Ahora vamos a entender de qué manera lo tenemos. Por eso, después usted lea todo el capítulo 4, ¿sí? y el capítulo 5, pero yo le saco unos versículos claves, ¿sí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 8 del 5. Mire lo que dice. Porque en otro tiempo... ¿Se acuerda que hablamos en la pasada manera de vivir? En otro tiempo erais tinieblas, ¿sí? O sea, estabas en oscuridad. Mas ahora ¿qué soy? Ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos ¿qué? De luz. Sed imitadores de Dios. En otro tiempo estabas en oscuridad, que era tu vieja vida del pasado, pero dice, ahora ya no es así. Ahora como somos hijos de Dios, debemos andar como hijos de luz, porque ahora somos luz en el Señor, en Cristo. Entonces habla de un cambio, de una diferencia. Ya no podemos hacer las mismas cosas que hacías antes, ya no podemos comportarnos de la misma manera que nos comportábamos antes. Ya el egoísmo, que es el enemigo, ¿sí? De la familia, del matrimonio, que es el enemigo que tiene el ser humano, que el egoísmo destruye todo. El egoísmo destruye todo. ¿Cuántos son egoístas? A que si yo le hago un test en esta mañana, termina que muchos son egoístas. No se lo voy a hacer. Y no, pastor, yo tengo la luz de Cristo, Él es el primero y el último, pero entre el primero y el último estoy yo. Somos muy egoístas, y eso, el egoísmo es lo que te roba la felicidad. El egoísmo roba la felicidad. Y en Cristo el egoísmo no puede estar. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, el versículo 10, lo que es agradable al Señor. Ahora poneme Mateo 19:1. Miren cómo vamos a pasar un poco. Y vamos a volver al libro de Éfesos, porque en el libro de Éfesos encontramos los consejos para la familia, para el matrimonio, para los hijos. También en Colosenses capítulo 3, versículo 18 en adelante, también tiene los consejos.
Pero mire lo que dice, por hoy estamos hablando de lo que es el matrimonio, la familia, realmente tener un matrimonio feliz, ¿verdad? ¿Cuántos quieren llegar a su casa? Y aquellos que no están casados y el día de mañana se casen y van a saber cómo realmente tener un hogar feliz. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Versículo 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Versículo 3. Muchos se quieren quedar en el versículo 2. Y los sanó allí, pastor. Vamos, que el Señor nos sana a todos. Pero sigue la cosa. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole, o sea, lo único que hacían era tentarlo, o sea, probarlo para caer. Querían que el Señor se equivoque. No buscaban aprender. Vieron que hay gente que dice, a ver, hablame de Dios, pero lo único que interesa es que vos le digas algo para que te lo refuten y luego avergonzarse. Vos tenés que discernir cuando la gente realmente está interesada en las cosas de Dios o cuando no está interesada. No pierdas el tiempo, no tires perlas a los cerdos. ¿Se entiende lo que le digo? Hay gente que lo único que le interesa es avergonzarte. O sea, te quieren hacer preguntas y vos con todo el amor, ay, le voy a hablar, Señor, tengo la oportunidad, pero vos tienen otra intención, la intención es avergonzarte, tenés que discernir eso. Y está el que genuinamente quiere saber, a ver, contame, hablame, a ver eso que te hizo tan bien a vos, pero hay gente que no le interesa eso, ¿se entiende? Esto era lo que era esta gente, ¿sí? Tentándole y diciendo, es lícito al hombre repudiar. ¿Qué es repudiar? Divorciarse. El repudio era el divorcio, ¿sí? Es lícito divorciarse o repudiar a su mujer por cualquier causa. Cualquier causa, dice ahí, ¿no? Poneme Deuteronomio 24.1. Lea un pequeño estudio chiquitito, ¿sí? Pero para que entendamos el contexto. Por eso no lo vamos a ver todo hoy, pero quiero que usted entienda el contexto. En Deuteronomio 24.1 vemos la ley del divorcio, ¿sí? Donde Dios establece algo. Dice, cuando alguno tomare a mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. O sea, si uno se casa con una mujer y de repente siente un rechazo porque encontró en ella alguna cosa indecente. Acuérdense que los fariseos le preguntaron, ¿podemos repudiar a una mujer por cualquier causa? Acá lo que Dios dice, ¿sí? Encontrar en ella alguna causa indecente. Como los escribas y los judíos y los fariseos eran tan meticulosos en interpretar las palabras, ellos empezaron a interpretar qué significaría alguna cosa indecente. Por ejemplo, en el día sábado no llevarás carga alguna. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a interpretar qué significa no llevar carga alguna. ¿Se entiende? Y ahí empezaron a añadir un montón de cosas. Bueno, si usted en un día sábado, no sé, se ponía la corbata, para el judío era como llevar una carga y eso estaba mal, o sea, no podías usar la corbata. Por ejemplo, ¿sí? Agarrar un pedazo de leña porque hace frío y calentar en el fuego, tampoco porque estás llevando una carga. Fíjese a qué punto se iban, a qué extremo, malinterpretando lo que Dios quería decir. Entonces ellos dicen, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿De qué manera se divorciaba? Era tan simple divorciarse que lo único que el marido tenía que hacer es escribir una carta, despedirla por el motivo por el cual él rompía la relación y además tenía que haber 2 testigos. Una carta, 2 testigos, se lo daba y decía que te vaya bien. Y él ponía la causa. Ahora volvamos a Mateo 19. Alguna causa, alguna cosa indecente. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué Pablo da esos consejos? Porque en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo se había generalizado el divorcio. Todo el mundo se divorciaba por cualquier cosa. El valor de la familia se había perdido. Hoy lo mismo, hoy por cualquier cosa. Mire lo que dice Jesús. Entonces vinieron tentándole, es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa. Eso habla de cualquier causa indecente. ¿Qué será una causa indecente? Para el judío, por ejemplo, una causa indecente era que la mujer quemara la comida. O que la mujer arruinara la comida porque le puso demasiado sal. ¿Dónde está mi cosa? Eso, escúcheme bien, en el tiempo de Jesús, eso era una causa indecente por lo cual él podía repudiar a la mujer. Por ejemplo,
Si encontraba a la mujer caminando por la calle sin la cabeza cubierta, eso le daba derecho a él a repudiar o a divorciarse de su mujer. Por ejemplo, si encontraba a la mujer hablando mal de sus suegros, o sea, de los padres de él, eso era motivo suficiente para hacerle una carta rapidito, dos testigos, habló mal de mi papá, habló mal de mi mamá, y ojo, porque mi mamá y mi papá, bueno, él la podía divorciar, se podía separar. O sea, es más, no solamente eso, algunos permitían, si de repente se le cruzaba una mujer que le agradaba más que la mujer que tenía, eso era un motivo también para divorciarse. Hoy pasa lo mismo, ¿no? Amás a tu mujer o mirás a otra y te vas, me voy con la otra. O sea, eso es lo que pasaba en el tiempo de Pablo y en el tiempo del Señor, dentro del pueblo de Dios. No hablamos fuera del pueblo de Dios porque la inmoralidad reinaba, ¿sí? La mujer era una cosa, era un objeto. Por ejemplo, para los griegos la mujer tenía que estar ubicada en un sector de la casa, se quedaba ahí y él podía tener sus aventuras por otro lado. Pero era bien visto estar casado, era como un estatus nada más. La mujer no compartía la mesa, la mujer tenía un lugar, no hablaba con otros hombres, ¿sí? Tenía una posición apartada y el hombre tenía libertades que la mujer no tenía. El judío también bajó a la mujer a ese punto. Y por cualquier cosa se podía separar. Por eso, para entender el concepto que el cristianismo ahora le da a la familia, no solo a la familia, sino a la condición social, a los que eran amos, a los que eran esclavos, ordena todas las cosas, no pone las cosas en su verdadero lugar. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿vieron? Ahora son hijos de luz, ya no debemos comportarnos como nos comportábamos antes, con esta vieja naturaleza torcida y pecadora, que lo único que hacía era pensar en uno mismo, en satisfacer tus malos deseos, bajos instintos que tenemos perversos, ¿sí? Ahora ya no es así. Entonces, Jesús dice, y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo hombre y mujer? Dice, ¿qué hace Jesús? Jesús los lleva al principio, al comienzo. ¿Cuándo? Cuando Dios hizo las cosas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra. No dijo varón, varón, hembra, hembra, que la homosexualidad, que el lesbianismo. Fíjese, Dios hizo un hombre e hizo una mujer. Lo otro es resultado del pecado, es la perversión del hombre. Sí, que no hay justificación en la Biblia acerca de Dios ama a los homosexuales, Dios ama a la lesbiana. Dios no ama el pecado y no ama la perversión que el hombre causa. Ante los ojos del hombre está todo bien, ante los ojos de Dios está todo mal, todo perverso. ¿Sí? No es la moral del hombre, es la santidad de Dios. El hombre pervierte y cambia todas las cosas. ¿Dios quiere que se arrepientan? Claro que sí. ¿Dios quiere que se vuelvan a Dios? Claro que sí. ¿Dios los puede cambiar? Claro que sí. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo creo que 9 en adelante, dice, y nombra a los homosexuales y a los que se echan con varones. Antes eran así, a los corintios. Antes ustedes eran así también, pero ahora Dios los ha cambiado. O sea, si vienen a Dios, ¿Dios los puede cambiar? Claro que sí. Mentira que no pueden cambiar. Hay que erradicar esa naturaleza pecadora que tienen. Y la sangre de Cristo es la que limpia. Es el remedio, es la sanidad que el ser humano necesita para ordenarse de vuelta, para encaminarse otra vez. Como iglesia, pastor, recibimos a los homosexuales. Claro, vengan. Y les vamos a predicar la palabra. Y les vamos a decir lo que Dios dice. Después están ellos cómo van a responder a eso. Amén. Porque la palabra es para todo, ¿verdad? La palabra es para todo. La iglesia tiene que tener las puertas abiertas a todos, pero se tiene que dar la palabra toda como corresponde y enseñarla como corresponde. Después está en cada uno en tomarla o no tomarla, ¿verdad? Pero la palabra debe ser dicha. Que no sea cosa que se ofenda, no sea cosa que se enoje. Prefiero que se ofenda y que se enoje, pero que esa palabra trabaje en ella y que al final dé fruto de salvación, porque si no se arrepiente se va al infierno. Por lo menos tiene una oportunidad para salvarse, porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Él vino a buscar a sanos y no a enfermos al arrepentimiento. El pecado es la gran enfermedad del hombre. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos lo que somos a causa de esa naturaleza rebelde que está en nosotros al abandonar a Dios? Entonces tenemos que cambiar. Entonces dice, versículo 5, y dijo, por esto el hombre, y fíjese, dejará a padre y madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿no? Es tan cercana la unión del hombre y la mujer, dice que los dos se convierten en uno, que ya no son dos, ahora son uno, ya no hay una división. Mire qué tremendo lo que sucede en el matrimonio, esa unión. Pablo la valora tanto esa unión que la compara entre la unión de Cristo y la iglesia. La misma unión que tiene Cristo con su iglesia y la unión que tiene, como lo vamos a ver, el hombre con su mujer. Dice, ya no son dos, son una sola carne. Ahora, ¿cómo separar si son una sola carne? Dígame. O sea, habla de son un cuerpo ahora. Es como que de repente la mano no quiere estar mal con este cuerpo. ¿Qué sucedería? Se desgarraría, ¿verdad? Sufriría el cuerpo, todo, o sea, todo mi ser. Si quiero sacarla, si la mano se quiere ir y dice, ya no te quiero cuerpo, quiero ir a buscar otro cuerpo, y la mano tendría que desgarrarse porque ya está unida el cuerpo. Sería mucho sufrimiento, ¿verdad? Traería mucho dolor. Eso es lo que genera el separar y el divorcio. Cuando el hombre entiende las cosas, que es un solo cuerpo, ya no se puede separar. ¿Se entiende? La idea de Dios, el diseño de Dios es que sean uno para siempre, que se sientan uno, que sean uno, y que si es imposible, uno no desea que se vaya la mano. ¿Usted desea que se vaya la mano? Que se vaya el pie, que la oreja se salga de ahí. Cosa fea, ¿no? Y uno cuida todo el cuerpo. Por eso ya empieza a enseñar el Señor el diseño de Dios. Tiene que ser uno y sentir lo mismo, ¿no? Van todos para el mismo lado, van todos el cuerpo para la misma dirección. Y así dice, tiene que ser la relación entre el hombre y la mujer. Una sola carne, un cuerpo. No se puede separar porque se desgarra, se rompe, se sale. Eso era al principio. Que al final no fue así, pero al principio, Dios lo manda ¿cuándo? Al principio, dice que vamos al principio, vamos al origen de todas las cosas, vamos a ver cómo Dios diseñó todas las cosas, versículo 6. Así que ya no son ¿qué? Ya no son más dos, ya no es bueno, estamos juntos, pero yo tengo mi grupito, vos tenés tu grupito, no es vos tenés mi grupito, ya somos uno, ya la prioridad es una sola, nosotros somos la prioridad. Sí, ya la madre y el padre ya no es la prioridad. Ya no es vos con tu mamá, yo con mi... No, ahora la prioridad somos nosotros porque somos uno, estamos pegados. No nos podemos separar. Ese es el diseño de Dios, Y aún los cristianos no viven así. Por eso se pelean que vamos a mamá, que papá, que el suegro, que el hermano, que la hermana. Hermano, en la familia la prioridad es el matrimonio, la prioridad. Una vez que te casaste, la prioridad sos vos. No puede venir nadie de afuera, nadie se puede meter. Ese es un error, por eso hay tantos problemas. ¿Sí? Cuando se meten los de afuera, cuando le damos lugar a los de afuera, vos le tenés que dar prioridad a tu esposa y la esposa le tiene que dar prioridad a tu esposo, porque son uno ahora. Se rompieron ese lazo, ahora están construyendo un hogar, una familia, donde ellos son la familia y ellos son la prioridad número uno. Porque un buen matrimonio le predica a los hijos. ¿Cuántos saben eso? Un buen matrimonio predica a los hijos, les enseña a los hijos cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Un buen matrimonio glorifica a Dios y predica, da testimonio, la vida de ese matrimonio da testimonio a los hijos para que los hijos sigan el mismo camino. De ahí la importancia, de ahí el valor, de ahí el entender. Por eso dice que se perdió la familia, se perdió el hogar, se destruyó, se despedazó, se desmembró toda la sociedad, porque los hijos se crían ¿de qué manera? Mamá insultando a papá gritándole a mamá, separándose, peleándose cada uno por su lado, y así se van educando los hijos, y así van creciendo en esa rebeldía y en esa condición que lo único que trae es destrucción. Por eso vivimos como vivimos. Por eso el diablo ataca a la familia, destruye la sociedad, destruye un país, donde en la célula madre, la célula básica que es la familia. Un buen hogar tiene buenos hijos, y esos buenos hijos son hijos buenos, obedientes, trabajadores, justos, que no andan en nada raro. ¿Amén? Amén. Y así Jesús le dice y lo juntó, y dice, por tanto, lo que Dios juntó, ¿quién lo juntó? Dios lo juntó. Es importante. ¿Quién es el que trae esa unión definitiva? Dios. Dice, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Ese es el diseño de Dios. Pero ellos le preguntaron, ¿pero podemos repudiar a la mujer por cualquier cosa? Entonces, primero, ¿qué hace Jesús? Lo lleva al diseño de Dios.
En el diseño de Dios no existía el divorcio. Poneme, ahora seguimos, poneme Malaquías 3, no, 2:15. ¿Me va siguiendo ahí o lo aburrí? Sí. El pastor me aburrió, yo que quería escuchar una palabra de victoria, mañana tengo que enfrentar no sé qué cosa. Pero hermano, escuchar la palabra de Dios es salud para tu alma y para tu vida. ¿Cómo estás viviendo? El hogar que vas a formar en el futuro. O sea, poder proyectar de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Cómo lo estoy viviendo hoy mi hogar? ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Habla de la fidelidad. La fidelidad. Porque Jehová Dios de Israel, ¿qué dice? Ha dicho que él aborrece ¿qué cosa? El repudio. ¿Qué aborrece Dios? El repudio. ¿Qué era el repudio? ¿Se acuerdan? El divorcio. Le dice, él aborrece ¿por qué? Porque no los hizo así. Porque van a ser uno. Inseparable. Y van a disfrutar toda la vida. Porque el matrimonio es para la felicidad. O dice, pastor, el matrimonio es desastre. Más que felicidad es la desgracia. ¿Por qué la desgracia? Porque no le hacemos caso a Dios. Porque no seguimos el diseño de Dios. Y no tenemos ese corazón nuevo, sino tenemos un corazón egoísta, totalmente contrario a un corazón lleno de amor. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis, ¿qué cosa? Desleales. Y habla de la fidelidad necesaria en la familia y en el matrimonio. La fidelidad. La fidelidad. ¿Qué significa la fidelidad? Tengo ojos solamente para mi mujer. Tengo ojos solamente para mi esposa, mi esposo. Toda mi vida, mi propósito va a ser amarlo a él, y toda su vida el propósito va a ser amarlo a él. No tengo que mirar a otra cosa, no tengo que mirar a nadie más. Solamente la tengo que mirar a ella y ella me tiene que mirar a mí, y me tengo que encargar de amarla para toda la vida, todos los días. Ahora vamos a ver cómo. Pero ese es el concepto de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el diseño de Dios. Fíjese que no se cumple, por eso están las cosas como están. Y yo ya voy por el quinto, y yo voy por el sexto. Y la mujer samaritana dijo, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, te casaste 5 veces. Bueno, ahora ya ni te casaste por la duda, te juntaste a ver si es probar. Después vamos a hablar cómo elijo, ¿no? Cómo sé que es la persona para mi vida. Y eso es muy importante porque Dios le trajo a Adán la mujer, ¿verdad? ¿Se la trajo quién? Dios. La tuvo que buscar Adán. Tenés cuidado cuando andás buscando. Tenés cuidado cuando andás buscando. Deja que Dios te la traiga. Deja que Dios te lo traiga. Porque elegimos muchas veces mal. Porque elegimos cómo. Ay, qué pintón, elegantón, con un perfume. Tiene un aliento, una frescura, claro, cuando te cansé abre la boca te mató. Pero como lo ves solamente, porque alguien dijo, uno ve al novio cuando, en su mejor momento, nunca lo viste enojado, no lo ves triste, no lo ves desaliñado, no, siempre lo ves en el mejor momento. Y él se prepara para ese momento, pero no conoces la otra cara, que Dios sí la conoce, que Dios sí la conoce. Por eso tenemos que tener cuidado, si no tenemos que dejar que Dios lo traiga. ¿Lo tiene Dios? Claro que si los judíos pensaban que los matrimonios se hacían en el cielo. Se unía en el cielo primero el matrimonio y luego se concretaba en la tierra. Ese era el pensamiento muchas veces del judío. Es más, a la mujer no la valoraba mucho el judío, pero había una oración de los judíos que ellos daban gracias a Dios y decían, prefiero morir antes que asesinar, antes que ser un idólatra y antes que ser infiel a mi mujer. En sus comienzos, el judío hacía ese tipo de oración. Con el tiempo fue cambiando y decía, doy gracias a Dios por no ser un idólatra, por no ser un gentil y por no haber nacido mujer.
Esa era la oración del judío. Es más, creo que hasta hoy la siguen haciendo. Hasta hoy la siguen haciendo. Ellos daban gracias a Dios por no ser idólatra, ¿sí? Por no ser gentil y por no haber nacido mujer. Fíjese a dónde la ponían a la mujer. Por eso, todo lo que es el evangelio, el cristianismo, es toda una renovación, es todo un cambio. El Señor revolucionó su tiempo. Y en el tiempo Pablo era toda una revolución, era algo todo nuevo realmente, ¿sí? Habla de que realmente en la ética cristiana las responsabilidades eran mutuas. Tanto el hombre tenía responsabilidades hacia la mujer como la mujer hacia el hombre. Las responsabilidades eran mutuas tanto de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia los padres. Y las responsabilidades también eran mutuas tanto de... en ese tiempo el amo con su esclavo y el esclavo con su amo también. Trae responsabilidades que tenían los dos, ¿no? Y el Señor pone el verdadero valor de las cosas. Volvamos a Mateo 19. Creo que viene el versículo 5. Era... Mateo, 6, el 6, Mateo 19, 6, dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y mira lo que dice el 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés? Fíjense, ¿no? Leímos Deuteronomio 24:1, ¿sí? El Pentateuco que lo escribió Moisés. Dice: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? ¿Y por qué Moisés mandó que nos podemos separar? ¿Sí? Al fin y al cabo no está tan malo, es necesario, ¿no? ¿Por qué mandó Moisés que tenemos que separarnos? Fíjense que Jesucristo dijo, pero al principio el Dios a que ustedes adoran no los hizo así. Ese no era el propósito de Dios, ese no era el diseño de Dios. Y en Malaquía lo vimos también, Dios no hizo muchos espíritus, no hizo muchas mujeres, sino le dio una sola mujer y un solo hombre, ¿no? Es para que los dos sean uno. Sin embargo, los tipos no entendían, en vez de reflexionar en sí, la verdad que fallamos nosotros, ¿no? En vez de si fallamos nosotros, nos equivocamos nosotros, dicen, no, pero ¿por qué mandó Moisés? Si no podemos divorciar, si no podemos hacer, como cuando agarramos la palabra y la usamos para lo que nosotros queremos usarla, no le damos la dirección y la tendencia que nosotros queremos usarla y no lo que Dios realmente piensa. Y mire cómo termina Jesús. Él les dijo, qué grande el Señor, cómo sabe todas las cosas. Diga conmigo, ¿cómo el Señor sabe todas las cosas? Diga conmigo, ¿cómo el Señor me conoce bien? ¿Cómo el Señor me conoce bien? ¿Cómo nos gusta echar, cómo es tirar la pelota afuera? ¿No? Como dijo Adán, la mujer que me dio la culpa es tuya, mirá la que me diste. Me hizo caer. En vez de asumir responsabilidad, ¿cómo no? La culpa es de ella, la culpa es del gato, la culpa de la luz, la culpa de Mene, la culpa del hermano, la culpa del pastor. ¿Cómo nos gusta tirar la pelota afuera, verdad? En vez de asumir, porque hermano, cuando asumimos, Dios te puede cambiar. Cuando asumís y reconoces lo que somos, Dios puede hacer la obra. Porque reconoces que si sos así es porque no podés, necesitas de Dios, ¿verdad? Yo no puedo nacer de nuevo. Dios vino, me dio un corazón nuevo, ¿verdad? Yo recibí de Dios. Y si Dios no me da ese corazón nuevo, yo no voy a cambiar. No, soy un desastre. Dice, y Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Claro, era tan duro el corazón. ¿Dónde está el gran problema en la familia, en los matrimonios? Específicamente en el corazón del hombre, ¿eh? En lo duro que somos. En el egoísmo que está enquistado ahí. En la dureza del corazón, no en lo tierno, no en buscar el bienestar del otro, sino buscar tu propio bienestar, tus propios malos deseos, ¿no? ¡Ay, me quemó la comida, no sirve para nada, un objeto! ¡Ay, me voy a buscar otra! ¡Ay, me gusta más aquella! ¡Ay, habló mal de mi padre! Bueno, es una excusa para sacármela encima y ya la usé demasiado, me voy por otro, ¿verdad? La dureza del corazón. ¿Dónde está el gran problema del hombre? En el corazón, en lo que somos. Somos malos, somos egoístas. Perdóneme, pero eso es lo que somos. Y vuelve a entender eso, porque Dios quiere darnos un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que cuando vayas a tu casa no seas como en mi trabajo, que mis compañeros en vez de irse a la casa se iban a tomar cerveza de esquina, se iban con los amigos porque no querían ir a la casa, no querían ir a estar con los hijos, no querían ir a la esposa, querían estar afuera de su casa. ¡Qué terrible!
Porque lo ideal sería: salgo de mi trabajo, voy a correr a mi casa. Quiero estar en mi hogar, quiero estar con mi esposa, quiero hablarle, quiero besarla, quiero estar con ella, quiero compartir, quiero ver a mis hijos, cómo les fue, cómo están. Quiero amar mi hogar. El hogar es el refugio, el hogar es el lugar que Dios te dio para poder enfrentar también la vida. Ese es el lugar de protección donde vos tenés que desear estar. Yo quiero estar ahí. Es el lugar donde se cierra la puerta y los problemas quedan afuera. Pero en el hogar es el cielo. Mi casa tiene que ser el cielo. En mi casa tiene que reinar Dios. En mi casa tiene que haber alegría, tiene que haber armonía. Ahí quiero estar. Para eso lo diseñó Dios. No es bueno que estemos solos. ¿Qué hizo el hombre? No quiero ir a mi casa. No quiero ver a la bruja. No aguanto más a mis hijos. Me quiero ir para allá, ¿o no? Qué triste. Yo llegaba a la hora, me quería ir a mi casa, hermano. Yo contaba los segundos. 39, 37, 30, ¡blum! Se agarraba, marcaba la tarjeta y me iba. A ver, y yo lo vi, ¿qué tal? Y se iban a tomar una cerveza, se gastaban la plata, 2, 3 cervezas, y después iban medio entonado a la casa, le contestaba mal a la mujer: déjame, bruja, y todo eso. Se acabó el amor, se acabó el buen aliento, se acabó el perfume, se acabó todo. Qué triste eso, ¿verdad? Qué hogar feo. Y los hijos ven eso, ¿no? Ese cuadro tan feo. Y los hijos se van criando con dolor, con resentimiento. Y ellos después cometen los mismos errores que los padres. Y maltratan, ¿no? Y si es el varón, maltrata a la mujer. Y si es la mujer, es como que se somete a cualquiera y cualquiera la domina porque el padre maltrataba. Y ella piensa que es así. Y elige mal también. Y así andan todos enfermos, todos mal. Después vienen homicidios, dolores, droga, el desastre. Por alejarse del diseño de Dios, por la dureza del corazón del hombre. ¿Cómo es nuestro hogar, nuestra casa? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo debe ser mi familia? ¿Os permitió repudiar a vuestras mujeres? Mire lo que dice: mas al principio no fue el plan de Dios, no fue la idea de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Llegaron a esa condición y Dios les señala: cómo Dios va directo ahí. El problema está en tu corazón. El problema está en tu corazón. El problema está adentro tuyo. No es el problema de ella, no es el problema de él, no es el problema de la sociedad. No es el problema la plata que no alcanza, no es el problema los hijos. El problema está adentro, en el corazón. Ahora sí, lo vamos a leer nada más y lo voy a continuar el domingo que viene, porque quería darle esta introducción para entender cuál era el diseño de Dios y dónde está el verdadero problema para realmente tener un buen hogar. Porque si no tengo un corazón nuevo, si no tengo una vida nueva, si sigo siendo el mismo egoísta, si no he cambiado, nunca voy a tener un hogar feliz. Nunca voy a tener un hogar diseñado con el propósito por el cual Dios lo diseñó. Nunca voy a disfrutar de la familia. Es tan hermosa la familia, dijo Pablo, como le decíamos al principio, que lo compara a nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Esa relación única entre Cristo y la iglesia. Esa relación tiene que ser el matrimonio también. Esa unión vital, donde el uno se preocupa del otro, donde ambos mutuamente se unen y ya saben que no se pueden separar, porque el separar significa desgarrarse. El sufrimiento, el dolor. ¿Y quién quiere pasar por ese dolor? Por esa amputar. No es como amputar un miembro de tu cuerpo. Qué cosa dolorosa, fea. Eso experimentaría el hombre si intentaría separar ese vínculo que Dios unió. Tan cercano que ahora son una sola carne y que ya no se puede separar. Amén. Ahora sí, leemos Efesios, hermano. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguno lo entendió? ¿No entendió algo? ¿Está claro? ¿Y dónde está el problema? Para luego poder solucionar el problema. Porque yo le puedo dar consejos para el matrimonio, pero si el corazón sigue estando duro, si sigue estando el egoísmo, ¿sabe? Los consejos le van a entrar por aquí y le van a salir por acá. Porque ahora vamos a leer el consejo de Pablo. Poneme Efesios 5, 18. Mire lo que dice el versículo 18. Ya vamos terminando, ¿eh?
Yo calculo tipo 3:30, Javier no va. Pastor, siempre dice lo mismo y nos quedamos hasta la 1:15. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Los consejos que vamos a ver posterior a este versículo son consejos para aquellos que son llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Cuando Pablo luego empieza a hablar y dice, bueno, seguilo, vamos a seguir leyendo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, versículo 20, dando siempre gracias a Dios. Mire lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Diga, ese soy yo. Mire que yo me convierto en mosca y voy a su casa. Y si esta mosca, tenga cuidado si me mata a mí. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una persona llena del Espíritu Santo. Estamos hablando en un contexto donde Pablo dice, despojaos del viejo hombre. ¿Ven que hay una persona nueva ahí? Hay una vida nueva. Es alguien que nació de nuevo. Es alguien que ya no es el mismo que era antes. ¿Se entiende todo? ¿En base a qué da el consejo Pablo? Versículo 21. Y ahí empieza, ¿ves? Someteos los unos a los otros. Así que vemos la base del texto también es el someter. ¿Y qué es someterse? Habla de ser humildes. Habla de tener, de no sentirse superior al otro. Por eso dice, someteos los unos a los otros. Y eso es para todos, tanto para el hombre, pero para la mujer también. Y habla de esa condición que tenemos que tener. Habla de ese respeto mutuo que tenemos que tener cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Cuando no somos gobernados por nuestro egoísmo y nuestra carne. Cuando Dios se sienta en tu corazón y Él es quien rige tu vida, surge esta condición de humildad y de respeto mutuo. Por eso ya no hay problemas en la iglesia, porque no hay celos, no hay contienda. Al contrario, yo veo a mi hermano es mejor que yo y admiro a mi hermano. Yo soy mi hermano, ¿se entiende? Y en el matrimonio, mi mujer es mi hermana y yo soy el hermano, más allá de ser esposo. Somos hermanos en Cristo también y somos hijos de Dios los dos también, llenos del Espíritu Santo, con este espíritu de respeto y de humildad que tenemos mutuamente. ¿Ves cómo cambia todo? ¿Ve cómo el contexto nos empieza a llevar lo que es la verdadera vida en Cristo? Y no solamente yo creo para ser salvo, sino realmente hay una nueva vida, hay un cambio y ese cambio se traduce en mi manera de vivir y se traduce en cómo soy como esposo y cómo soy como esposa, cómo soy como padre, cómo soy como hijo, cómo soy como empleador, pero también cómo soy como empleado. Empieza a haber un cambio en toda mi vida, en toda mi manera de pensar. Y ahí empieza el versículo 22, lo vamos a leer nada más. Las casadas estén sujetas. Pero fíjese que el versículo anterior habla de someterse mutuamente. Porque a veces nos sacamos de contexto que estamos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver que la base del pasaje es el amor. La base del pasaje, desde el versículo 22, creo que hasta el 33, 31, no me acuerdo hasta cuánto dura, y continúa en el capítulo 6, donde antes no había divisiones, no había capítulos de versículos, era toda una carta, todo de corrido, ¿verdad? La base es el amor, porque en base al amor puedo vivir esta clase de vida que me dice el apóstol Pablo. Dice, las casadas sujetas a sus propios maridos, como el Señor. ¿Qué significa como el Señor? Así como ante el Señor si el Señor me dice algo le hago caso. Cuando mi marido me dice algo también, como si estuviera hablándome el Señor. Después lo vamos a desarrollar el domingo que viene. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí vemos el diseño de Dios, ¿eh? El marido cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos a ver que cabeza no habla de dominio, habla de liderazgo espiritual, habla de rol, habla de función. No es que es más inteligente, yo creo que la mujer es más inteligente. Generalmente. Nosotros somos medio hermanos, pero la mujer ahí. ¿No te parece mejor? Me parece que vos estabas pensando, sí, tenés razón, y nos hace creer que somos nosotros, en realidad nos van metiendo ahí las cosas que tenemos que hacer. Es así. Hasta el mujeriego dice, en realidad son las mujeres las que me dan cabida. Después de no soy yo el piola.
Si la mujer quiere, si la mujer no quiere, por más que te haga el langa, el vivo, la mujer controla todo. Acá no habla de quién es más inteligente o quién es superior, habla de roles, habla de funciones por el cual Dios diseñó para que haya, hermanos, tiene que haber un orden en el hogar, porque Dios es orden. Dios ordena todas las cosas. Tiene que haber un orden en medio de un respeto mutuo, ¿verdad? Dice la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo y el hombre, fíjese que va a ser una sola carne, un solo cuerpo. Versículo 24, lo leemos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está la iglesia? Sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice. No dicen algunas cosas, dice en todo. Y ahora vamos a ver cómo la iglesia está sujeta a Cristo. Lo vamos a ver el domingo que viene. Es importante cómo la iglesia está sujeta a Cristo. Porque la iglesia está sujeta a Cristo porque quiere sujetarse en amor, ¿no? Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. La base de esa sujeción, ¿cuál es? El amor. Entonces está hablando de una sujeción que, miren, ya le estoy metiendo, voluntaria, por amor. Entonces, lo amo a Cristo porque Él me ama a mí. Porque Él me amó primero. En respuesta a su amor, ¿qué hago? Me sujeto voluntariamente, ¿no? Ya estamos viendo cómo el apóstol nos está metiendo y cómo tiene que ser esa relación. ¿Amo yo a mi esposa de esa manera como Cristo ama a la iglesia? ¿La cuido yo a mi esposa como Cristo cuida a la iglesia? Empieza a pensar así. Para que mi esposa me ame de esa manera y me siga de esa manera. 26. Piense, yo lo dejo para que piense. 26. Para santificarla, habiéndolo purificada en el lavamiento del agua por la palabra, como la palabra va limpiando, nos va limpiando en este estado de santificación. Después lo vamos a hablar de eso, seguimos. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Primero dice como Cristo y ahora dice como a sus mismos cuerpos. Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Come, ¿verdad? Cuando usted le duele algo, ¿qué hace? Va al médico. Se cuida, ¿no? Se cuida a sí mismo. Así debo cuidar al marido, tiene que cuidar a la mujer, ¿verdad? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Vio que la base es el amor? Así como Cristo cuida a la iglesia, el hombre tiene que cuidar a su mujer. La cuidamos de esa manera. La cuidamos de esa manera, nos comportamos hombres de esa manera, los que se van a casar en el futuro, ¿cómo somos nosotros, verdad? Vio que la base del contexto no es solamente hay la mujer que se someta y empieza a hablar de toda una base fundamental que es el amor. Clave, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hueso de mis huesos, dijo Adán, ¿no? Somos uno ahora. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Vieron el diseño de Dios? ¿Vieron cómo la palabra de Dios no se contradice? ¿Vieron cómo es una la palabra de Dios y nos va guiando el deseo de Dios? Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros, resume, dice, ame también a su mujer como a sí mismo. Hermano, si te vas a casar y no vas a amar a tu mujer de esta manera que vamos a ver el domingo que viene, ¿para qué te casas? No te cases. Y la mujer respete a su marido. Si no vas a respetar a tu marido, no te cases. O sea, si ya de novio no lo respetas, no te casas. Porque tu matrimonio va a ser un infierno. Va a ser un infierno. Capítulo 6, versículo 1. Vamos terminando. Y ahí viene para los hijos, ¿ven? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué significa justo? Esto agrada al Señor. Eso significa justo. Y habla de los hijos, que lo vamos a ver más adelante, porque también vamos a hablar con los hijos y vamos a verlo detenidamente, no lo vamos a ver rápidamente, porque es para bendición para los hijos. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Éxodo 20:12. Es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que, esta es la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el consejo para los hijos. ¿Sí?
Una de las señales de los últimos tiempos es la desobediencia de los hijos hacia los padres. Después lo vamos a leer. Versículo 4. Y vosotros padres, bien que nadie se quede afuera, vio que habla del respeto mutuo y habla de un compromiso mutuo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no hagas enojar a tus hijos, sino crearlos en disciplina. Es importante la disciplina. A veces somos demasiado laxos con nuestros hijos y tenemos que disciplinar a nuestros hijos. También lo vamos a ver. Y amonestación del Señor. Versículo 5. Siervos, y ahí está, ¿ve? A los que son empleados. ¿Cuántos son empleados? Desocupados. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Eso habla de respeto, ¿no? De reverencia. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, los siervos. Después lo vamos a ver. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, ¿eh? No cuando te mira tu jefe, y cuando tu jefe no te mira, pones los pies arriba del escritorio. Si te podés ir antes, te vas antes, ¿sí? Pero cuando viene tu jefe, eso es mejor, no agradando al ojo. ¿A quién tenés que agradar? Al Señor. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8. Sabiendo que bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, ¿ven? Sigue. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, ¿sí? ¿No? Esos jefes que te amenazan, por la fuerza, te obligan. Esa no es la manera. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Así como vos sos amo, vos tenés un amo en el cielo a quien tenés que rendir cuenta, le dice. Vos que sos jefe, yo soy tu jefe, le dice Dios. Así que tenés cuidado, porque lo que estás haciendo no es tuyo, es mío. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que vamos a desarrollar el domingo que viene. Pero quería dejarle, hermano, esta introducción acerca del matrimonio, del concepto, de cómo está nuestro corazón, para que podamos por lo menos en esta semana empezar a examinarnos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo es mi familia? Y acuérdese que la base del pasaje es el amor, ¿no? Y habla de la relación con Cristo. Y cómo Cristo vino hacia nosotros. Y cómo Él se entregó por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por vos? ¿Qué debo hacer yo por mi esposa? ¿No? ¿Qué debe hacer mi esposa conmigo? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué es el verdadero amor? ¿Qué es una relación feliz? ¿Cuántas cosas tengo que cambiar? Qué egoísta que soy, ¿verdad? Siempre pensando en mí mismo. Siempre pensando que me agraden a mí, siempre que me sirvan a mí. Qué egoísta que son. Nos casamos erradamente. Nos casamos para que ella me haga feliz. Y te tenés que casar para vos hacer feliz al otro. Y por empezar equivocadamente, terminamos equivocadamente también. Causamos tanto mal que le arruinamos también la vida a los pequeños que vienen atrás nuestros, que nos miran y lo único que ven es una bomba en la casa, una casa detonada. Ven explosiones, ven dolor. Ven cómo se va desgarrando la familia, porque son un solo cuerpo, ¿verdad? Y ven que como el tiempo cada vez se va desgarrando esa unión. Qué doloroso, qué triste. Qué doloroso para Dios, porque al principio no fue así. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué nos está pasando? Y como iglesia del Señor, hermano, ¿qué nos está pasando? Que a veces parece que viviéramos como viven aquellos que no tienen a Dios. Qué diferente deberíamos ser. Somos el pueblo santo de Dios, separados, diferentes. ¿Qué predicamos con nuestra vida? ¿Qué predicamos con nuestro testimonio? ¿Qué predicamos con nuestra relación matrimonial? Y a lo primero que le predicamos a nuestros hijos, ¿cómo le hablamos a ellos? Porque ellos un día van a crecer también. Yo soy hijo de padre separado. ¿Mi mirada cuál era? Yo voy a ser separado también. Yo pensaba así, ¿eh? Porque ese era el modelo que seguía. Yo ya pensaba cuando me case y me separe, yo sabía, bueno, los voy a ir sábado por medio, como venía mi papá, sábado por medio. Después el domingo me traía, me dejaba en el zaguán de la casa de mi abuela y yo ya me quedaba triste porque quería seguir. Entonces yo me iba triste y me encerraba en la pieza llorando solo porque no quería que se vaya. Y yo ya pensaba eso, que mi vida iba a ser igual. Porque eso es lo que recibí.
Y quizás mis padres no lo hacían a propósito porque me querían dar lo mejor. Pero cuánto dolor me causaron tantos años, cómo sufrí tantos años. Solo Cristo me pudo sanar. Solo Cristo sanó mi corazón. Y Él me sanó y me hizo su hijo. Y ahora sé que hay un propósito de Dios, ¿no? Y me hizo una persona nueva. Pero también para que yo no haga los mismos errores que en esa vieja vida. ¿Dónde está el problema en nuestro corazón? No está afuera, hermano, está adentro. Cuando vengan los problemas en tu casa, empieza a mirarte para vos. Mirá para adentro, porque el problema está dentro de nosotros. ¿Oramos? Amado Dios, en esta mañana tan linda que nos has dado, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu